Hola chicos, ¿qué tal? En este vídeo vamos a estudiar un poquito las construcciones absolutas y concertadas. ¿A qué llamamos construcciones absolutas? Pues la Real Academia las define utilizando tres características. La primera, tienen que ser expresiones bimembres, es decir, de dos partes, de dos miembros. Tiene que ser el predicado de un elemento nominal sin que haya un verbo por en medio. Esto así en abstracto os puede parecer complicado, pero ahora cuando veamos los ejemplos vais a ver que es muy sencillo. Y por último, el sujeto no es el mismo que el de la oración principal. Para que hablemos de que hay una construcción absoluta, el sujeto de esa construcción no puede coincidir con el sujeto de la oración principal a la que pertenece. Entonces, habitualmente hablamos de participio absoluto, como por ejemplo en el siguiente ejemplo. Fijaos, en este ejemplo, esta parte de color naranja que dice el público salió a la calle, que sería lo que es la base de la oración principal, y la construcción absoluta terminado el concierto. Como veis, cumple las propiedades que hemos dicho anteriormente. Es una construcción bimembre. Por un lado está terminado y por otro lado está el concierto, y de este elemento nominal, el concierto, se hace el predicado terminado sin que haya un verbo por en medio. Bueno, pues a eso es a lo que llamamos participio absoluto, porque está construido con un participio, y además, como podemos ver, el sujeto, el concierto, no es el mismo que el de la oración principal, que sería el público. En segundo lugar, tenemos aquí un ejemplo de gerundio absoluto, que tiene exactamente la misma estructura, ¿no? Entrando el profesor, los alumnos guardaron silencio. La oración principal, los alumnos guardaron silencio, y en la construcción de gerundio absoluto, pues tenemos este entrando, que es el núcleo del predicado, y el profesor, que es el sujeto. Y como veis, pues entrando es un predicado sobre ese sujeto, el profesor, que además no está unido mediante ninguna forma verbal conjugada. Vamos a ver entonces con mayor tranquilidad cómo analizaríamos estas formas, ¿no? Porque después veremos en otros vídeos que van a ser muy útiles porque pueden funcionar de muy diversas maneras. Bien, aquí tenemos la forma de participio absoluto, que la analizaríamos de esta forma, de esta manera. Como hemos dicho antes, el núcleo del predicado es terminado, el concierto es sujeto, a todo el conjunto lo vamos a llamar participio absoluto, y en este caso tiene la función de adjunto periférico con un valor temporal. Todo esto está dentro de la oración principal, que la oración principal, como podéis observar, pues se analiza de manera normal, de la forma que todos sabemos. Exactamente lo mismo sucede con la construcción de gerundio absoluto. Si nos ponemos a analizarla, vamos a ver que tiene exactamente los mismos valores y la misma función que le dábamos a la anterior. Normalmente las construcciones absolutas van a tener la función de adjunto periférico, puesto que están separadas del resto de la oración principal por una coma. Incluso son intercambiables, podríamos decir, los alumnos, coma, entrando el profesor, guardaron silencio. Entonces, ese tipo de incisos lo hemos llamado adjunto periférico. Y a continuación pasamos a las construcciones concertadas, que siendo una cosa muy parecida, en realidad pues sí que tiene una diferencia. La diferencia es que presentan el mismo sujeto que el de la oración principal. También son construcciones bimembres, también son predicados con respecto a un sujeto sin que haya un verbo conjugado por en medio,
pero eso, en esta ocasión sí que tienen el mismo sujeto que el de la oración principal, o bien su sujeto se refiere a algún elemento de la oración principal, al complemento directo, al indirecto de la oración principal. Y vamos a ver ejemplos de esas construcciones concertadas, el participio y el gerundio concertado. Pues por ejemplo tenemos esta oración aquí arriba: se convocó la nueva reunión una vez acabada la primera. O de gerundio: el corredor sufrió un calambre acabando el maratón. Como podéis ver, cumplen esas propiedades de ser construcciones bimembres porque tenemos acabada la primera o acabando el maratón. Tienen dos partes y además hay correferencialidad, es decir, se están refiriendo a algún elemento de la principal. Pues la primera está relacionada con reunión y en la segunda oración, acabando el maratón, comparte sujeto con la oración principal. ¿Cómo sería el análisis sintáctico? Pues el análisis sintáctico fácilmente lo tenemos. La oración principal, la parte naranja, sabemos perfectamente realizarlo, y el acabando el maratón, que es la construcción de gerundio, pues también el núcleo del predicado es acabando, el maratón es el complemento directo, el sujeto lo está compartiendo con la oración principal, es el corredor, y funciona el conjunto de la construcción como complemento circunstancial de tiempo. Con el participio concertado, pues una cosa similar. Tenemos que la parte naranja sería la parte más de oración principal, y la parte en azul, pues como veis, es construcción de participio, complemento circunstancial de tiempo, que está unida a la primera con el nexo una vez, pero se analiza exactamente igual. Bien, estamos hablando todo el rato de gerundios y participios absolutos y concertados, pero no hablamos de infinitivos, ¿no? ¿Por qué? Porque tradicionalmente no se habla de infinitivos concertados o infinitivos absolutos en gramática española. Eso es algo que viene más bien de las gramáticas clásicas, del griego, del latín, pero claro que hay construcciones de infinitivo. Las construcciones de infinitivo en español además dan mucho juego y pueden servir para realizar numerosas funciones. Pues yo que sé, aquí he puesto un ejemplo en la parte de arriba de la diapositiva. He puesto cuando están generando oraciones subordinadas sustantivas. Todo lo que veis en rojo son oraciones subordinadas sustantivas con diferentes funciones con respecto a la principal. Pues en la primera, hacer deporte, oración subordinada sustantiva de sujeto. En la segunda, pasear por esa gran ciudad, oración subordinada sustantiva de complemento directo. A comprar en las tiendas del barrio, subordinada sustantiva de complemento indirecto. De encontrar un buen encuadre para la foto, subordinada sustantiva de complemento del adverbio. Podría haber puesto mucho más, pero eso es objeto más bien del vídeo que analiza las oraciones subordinadas sustantivas en general. Tampoco hace falta que nos extendamos una por una. Pero no solamente las oraciones subordinadas sustantivas, pueden formar también otro tipo de construcciones. Por ejemplo, en guardaron sus cuadernos, al acabar la clase, evidentemente está funcionando como construcción temporal. De haberlo sabido, no me hubiera metido en ese lío, está funcionando como construcción condicional. Y ese para ser tan mayor de este señor baila estupendamente para ser tan mayor, pues es una construcción concesiva. Podría haber puesto muchos ejemplos más, pero es que no tiene sentido porque son objeto de los vídeos en los que hablamos específicamente de todas esas construcciones. Y hasta aquí este vídeo explicativo
de las construcciones absolutas, las construcciones concertadas y en general todas las construcciones que se pueden realizar en español con las formas no personales.